Seguimos aquí en Ojalá y en Tele Santo Domingo, nuestras plataformas digitales de Facebook, de Twitter, de etcétera, Instagram y la plataforma digital de Ojalá Multimedia, desde luego, en todas sus versiones. Hay que hablar, desde luego, a propósito de convulsiones sociales, de la razón de las convulsiones sociales, que es económica, o las razones que son económicas. Una de ellas, desde luego, principalmente las desigualdades, que son acentuadas precisamente en la crisis y por la crisis. Se acentúan las desigualdades, se acentúa la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Se hace más grande esa distancia. En la medida que usted va bajando, más grande es la distancia. Clase media alta, media media, media baja, pobre, muy pobre. O sea, es más larga la distancia cuanto más usted va acercándose a los quintiles últimos, como les llaman los economistas, los quintiles, que son cada uno un 20%, el 20% más pobre, el 20% menos pobre, el otro 20% clase media, media alta y clase alta. Pero la clase alta no es un 20%. La clase alta y la más alta son apenas un 1% quizás. Y cuidado porque probablemente ni siquiera el 1% de la población, ni siquiera el 1, sino un 0 punto tanto de la población, de manera que usted puede imaginarse la brecha tan grande que hay, que separa a unos sectores de otros, y cómo esa brecha se acentúa en la medida en que además los gobiernos no saben manejar las crisis, porque también es algo que tiene que ver con las soluciones que proveen los gobiernos, que provee el Estado a ese estado, valga la redundancia, de desigualdad. Las soluciones que se proveen, ¿cuáles son? Porque de eso dependerá que la brecha sea mayor o menor también. O por lo menos que la percepción de la brecha sea de una naturaleza o de otra. ¿Entiendes? Sí, porque de eso se trata. Alguien en estos días, atento a uno de esos tantos estudios que se hacen, decía que entre el 60 y el 70% de la población, y eso es mucho, está preocupada esa población. Entre un 70% de la población está preocupada por el camino que sigue el problema de la adquisición de lo fundamental para poder vivir con cierta dignidad, con cierto decoro. Y desde luego, dentro de ese 70% habría que ver 1% que es el que está más golpeado por la crisis, lo que está ocurriendo ahí. ¿Por qué? Siguiendo con cifras de los que andan estudiando todos estos fenómenos económicos y del propio Banco Central, vámonos a no irnos a los economistas, no, vámonos al Banco Central. El Banco Central, que es una institución pública, gubernamental, oficial, vamos a decir, ese Banco Central dice que el costo de la canasta familiar, es decir, de los bienes que necesita una familia consumir para comer, para vestir, para darle solución a su vida en lo fundamental, esa canasta básica anda por el 42,000 pesos mensuales. Y usted está hablando de 42,000 pesos en un país en el que el sueldo mínimo más alto anda rondando los 20,000 pesos. El sueldo mínimo más alto, porque tenemos varios sueldos mínimos. Hay un sueldo mínimo que ronda los 10,000 pesos, uno que ronda los 14,000 pesos, uno que está por los 16, 18 y el más alto sueldo mínimo que anda por los 20, 22,000.
¿Cuánta gente gana ese sueldo mínimo más alto? Es mucha. Es mucha. Pero muchos más son los que no ganan nada y los que ganan mucho menos de ahí. Es decir, una familia tendría que tener a la mujer y al hombre, es decir, a los dos cabezas de la familia trabajando, ganando los dos sueldo mínimo o por encima del sueldo mínimo para poder llegar a la canasta básica al mes. Es decir, hay demasiada gente, demasiados dominicanos y dominicanas llegando al mes, pero óigame, arañando. Y no querramos ver la cantidad que está de ahí para abajo, que no está llegando al mes. Que no está llegando al mes. Es decir, estamos en una situación muy seria, muy grave, en la que nuestras autoridades están enfrentando esto de una manera muy, pero muy lamentable, porque apegadas a que el crecimiento del Producto Interno Bruto de República Dominicana es de lo más alto en América Latina, y creen que eso vale para la economía de la gente. Eso no sirve para nada para la economía de la mayoría de la población. No sirve. ¿Por qué? Por lo que dicen otros técnicos y especialistas en la materia, que explican que, perfecto, la inflación, otros referentes, dicen que anda por el orden del 7%, del 6%, del 8%, pero cuando usted va a comprar carne de pollo, la inflación no es del 7, del 8%, ni siquiera del 10%, porque la carne de pollo aumentó de 40 pesos a 80 pesos, y si usted mezcla una cosa con la otra, es decir, si usted mezcla muslo, que puede conseguirlo a 50 pesos en el supermercado, no en el colmado de la esquina, no en el colmado de la esquina. Cuando va a la pechuga, que está a 110, 110 más 50 son 160, entre 2 da 80. Es decir, el promedio sigue siendo 80 pesos la libra de la carne de pollo. Es decir, el aumento es de un 100%. La inflación en la carne de pollo es de un 100%. Y eso no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. No hay bolsillo que se enfrente a una inflación de un 80 y de un 100%. No. El arroz que aumentó un 50% porque usted compraba arroz a 20 y lo tiene que pagar a 30. Si es de buena calidad, y a 40 y a 35, dependiendo de lo que usted quiere, lo que usted puede pagar. Es decir, la vida de una cantidad importante de los dominicanos. Estamos hablando de que el estudio del que estoy mencionando habla de que el 70% de los dominicanos que le preguntaron, le dijeron, no, yo tengo problemas con la comida, tengo problemas con el alquiler, tengo problemas con la luz, con todos los... O sea, tengo problemas serios para llegar a fin de mes. Estamos preocupados sobre todo por la comida incluso, decían muchos de estos entrevistados en ese estudio que hizo una empresa que se dedica a ese tipo de estudios. Es decir, hay una situación seria y la situación se ha hecho más grave. ¿Por qué? Porque el gobierno descuidó los programas de vacunación, los programas fitosanitarios, de cuidado para que no entren plagas, y se dedicó a importar. Y cuando usted descuida la producción nacional y se dedica a importar, usted está importando. No solamente, ya lo ha dicho aquí 1000 veces Carlos Segura Foster, usted está importando inflación también. Está importando inflación.
el gobierno decretó tasa cero por, no sé, casi un año, 8 meses, que para importar y a tasa cero, y que bajarían. No bajaron los precios continuaron subiendo. Han continuado subiendo. Y en diciembre, por ejemplo, decía una gran economista dominicana, decía en diciembre la inflación se disparó. Fue la más alta de prácticamente todo el año. Es decir, en diciembre, si tomamos a diciembre como referencia, nosotros tendríamos una inflación promedio rondando el 12%, y eso es muy alto. Si nos recordamos que nosotros manejábamos inflación por un 4% promedio, que era un 3-4%, llegamos en algunos momentos a tener un 3, un 4%. Ese era el tope de inflación que se estuvo manejando aquí hasta el 2020. Con el nuevo gobierno, la inflación se ha ido disparando y el promedio anda por el 8, llegó al 10, llegó al 12 y actualmente debe andar por el 7%, que es el doble de 4, casi el doble de 4, 7, 8%. Pero la realidad es que cuando usted va al mercado y compra plátano a 30 pesos, entonces la inflación no es verdad que es de un 7%. La inflación es de un 100, de un 200% y de un 300%, como ocurre con el aceite de cocinar, que se disparó de 150 a 350. Eso es grave, muy grave. Es decir, ha habido un muy mal manejo del fenómeno inflación y del fenómeno crisis económica en la República Dominicana, que tiene muy preocupado a la población dominicana realmente, y eso es para uno también preocuparse. Yo lo diría como hace unos años. Cunde el pánico de nuevo. Cunde el pánico de nuevo. Porque si bien es cierto que todo lo que sube baja, cuando las cosas suben, suben y suben. Sí. ¿Y por qué hablar machaconamente del bendito pollo? O porque eso es lo que come el pueblo dominicano, claro, como fuente básica de proteína. Entonces, no estamos hablando del filete de cerdo o de res, que si sube o no sube, que eso quien lo come y lo ha comido desde que el mundo es mundo, ¿quién es? El 1%, el menos 1% de la población. Eso no te pauta nada. Hay precios de cosas que le suben, sí, a la clase media alta, pero que no están referidos a la noción básica de la sobrevivencia. Porque la noción básica de la sobrevivencia está referida al huevo, al pollo, al plátano, que es un consumo cultural. A pesar de que ya hay una parte de la población que dice, bueno, y con razón, cuando un producto, o un bien, o un rubro agrícola, como el plátano, está a un precio exorbitante, 35, usted habla de 30, pero 30 a lo chiquito. Pero cuando usted habla de un plátano de verdad, usted está hablando de entre 35 y 40 pesos. Así según el que le vende es un abusador o te considera. O te considera. Ahora, cuando tú estás hablando y alguien te dice, bueno, cuando está exorbitante el precio del plátano, yo lo que hago es que no compro plátano. Sí, pero es un tema cultural, de la dieta del dominicano que acostumbró al organismo al plátano, o al rulo, o al plátano maduro. Que eso es otra cosa, que tiene el plátano, tiene su versión madura, que es distinto el precio. O sea que tenemos, no vamos a comer ni plátano maduro, ni plátano verde, hasta que baje de precio. Vaya usted a ver. Y en el caso del plátano, el tema es más criminal. ¿Por qué que usted no puede poner a un ministro de
de agricultura y resulta ser que es lo que es un exportador de plátano. Resulta ser que el plátano siempre va a estar caro. Usted me excusa. Me parece absurdo que quien diría la política agrícola de un país sea expresamente un productor, exportador, ya sea de arroz, que también fue una vagabundería en su momento, poner a alguien con intereses marcados en el mercado. Vamos a estar claros. Porque vaya usted a saber qué es lo que le interesa al señor. ¿Le interesa el plátano, que es su producto, o le interesa el arroz, si es su producto? Pero son parte de la cultura culinaria del pueblo dominicano, que no se despacha olímpicamente como que, bueno, dejo de consumirlo si está caro, y entonces comienzo a consumir papa. Ah, pero resulta ser que la papa es importada, y no está barata. Tampoco. Tampoco. Y así con otros. En el caso del pollo, yo no quisiera hablar de la pechuga. Porque también vaya usted a saber si lo que come el pueblo es pechuga. ¿Verdad? Bueno, no quiero hablar de la pechuga. Vámonos para el pico y pala. Pico y pala. Que le resuelve al pobre. En muchos sentidos. Lo único que yo encuentro relativamente barato, aún, que tiene que ver con el pollo, es el hígado. Corazón e hígado de pollo. Que por cierto, muy bueno, una gran fuente de, ¿verdad? De nutrientes y demás. Eso es lo único que todavía creo que está asequible al pueblo. Pero la propia, ¿cómo se dice? Pico y pala. Óyeme, un paquetico de 1 libra y alguito más quizá de pico y pala te está costando más de 100 pesos. Más de 100 pesos. Y yo me fijo porque me gusta el pico y pala. Para hacer sopa, para creer que estoy comiendo pollo. Y entre otras razones porque la pechuga tampoco me ha gustado mucho. Pero si tú te vas para las alitas del pollo, oye, las alitas son mueleadas de gallo. ¿Por qué? O porque un paquetico de alitas, de 10 alitas, te cuesta 250 pesos, Ramón. Me da 3 pitos si está la libra 80 o no 80. Es que las alitas están más caras que hasta la pechuga misma. Sí. Son cosas, pero eso es lo que come y ha comido siempre el pueblo dominicano. Que por desgracia ya usted no ve, es de los platos que he visto desaparecer un tanto de la mesa dominicana. Que el arroz con pollo, ya eso no se ve mucho. Desde que se inventaron el locrio de sardina, o de que se inventaron el locrio de ¿cómo le llaman la salchichita? Una salchicha ahí que la gente se engaña un poco, le da un poco de color al arroz y cree que está comiendo proteína, comiendo harina, comiendo trimen, comiendo qué sé yo qué cosa. Pero la gente se engaña. Y todos sabemos que la comida es no solo el contenido, sino lo que ven los ojos. Y entonces se truquea el apetito de la gente. Es así. Entonces, el tema del costo de la vida, entonces está asociado al hecho. Invito al que quiera. Y esto no es política. Esto no es política. Esto es, donde se habla de política, no se habla de este tipo de cosas. Vamos a ser serios. Usted no ha visto hablar de política seriamente, y que hablando del costo de la vida y el nada. Vaya a la Plaza de la Salud de turismo para que usted vea lo que está disponiendo la población de tiempo, de recursos y de todo, porque todo el mundo está enfermo. Y usted habla del cólera son X cantidad de casos. De la gripe, siempre hemos tenido gripe. No, el tema es que la gente, todos tienen diabetes. Todos son hipertensos. Y todo está asociado ¿a qué? A la ingesta.
a la ingesta. ¿Por qué? Porque la gente come mal, no come balanceadamente, come productos procesados más que productos naturales, por así decirlo. Y al final de cuentas está todo el mundo con el colesterol alto. Pues vaya usted a ver, el colesterol alto. ¿Y porque una gente que coma bien y balanceado va a tener el colesterol alto? Es que los triglicéridos. ¿Usted me entiende? Y no es porque la gente esté comiendo camarones o productos del mar. No, la gente, si acaso llega a la tilapia, que por cierto es importada también, el grueso. La gente, entonces, resulta ser que de ese ingreso básico, tiene que coger de sus ingresos básicos para ir al hospital, para pagar la diferencia entre lo que el seguro le cubre y no le cubre, porque aquí ya eso es un verdadero desorden. Y hay que reconocer que el gobierno, mejor dicho, los gobiernos han hecho esfuerzos para, con programas sociales que tienden a satisfacer la demanda alimenticia de la población vía los comedores económicos, subsidiar el transporte, darle ingresos como lo que se le están ejecutando a la ancianidad o a la gente que lo único que tiene que tener es más de 65 años para ir a buscar 6,000 pesos mensuales. Hay que reconocer, pero es que lo que te entra en este bolsillo se va por el hoyo de este otro, porque es así. Y por eso pongo el caso de la salud, porque el precio primero el sistema de boticas populares se ha ido al carajo. La gente no tampoco, los médicos no confían en los productos, aún sean confiables. Ah, no, porque preferimos los productos alemanes y no los que produce nuestra industria farmacéutica, que son genéricos, que qué sé yo qué. Pero los médicos dominicanos te dicen, bueno, si tú eres un desbaratado, ve y compra eso, pero yo que receto estos antibióticos, no, tú no lo puedes conseguir por ahí. Sí, lo que tú estás planteando, Guillermo, es que uno habla de los productos para alimentar. Para alimentarse. Pero hay costos. Cuando usted tiene que enfrentarse, además de todo, el costo de la vida referido a los alimentos, a hacerle frente a la existencia misma, Ramón. Existencia misma. Hacerle frente a las enfermedades. Entonces, por eso es que son pantallas esto de que el Producto Interno Bruto crece y tenemos el salario básico, qué sé yo cuánto. Todo eso visto segregadamente, no te da la realidad. Exacto. Si nos metemos en el tema de cómo resuelve finalmente una familia mensualmente sus problemas, endeudándose. ¿Por qué no nos dicen cuánto debemos cada uno de nosotros? Porque aquí está todo el mundo endeudado. Nadie compra un carro si no es financiado por una financiera o por un banco. ¿A qué sé yo cuántos años? Nadie compra una casa o lo que fuese si no es. Entonces tenemos gobiernos que desmontan los avances de los anteriores. Como por ejemplo, el gobierno de Danilo Medina en particular se propuso reducir a su mínima expresión no solo el agiotismo o a nivel del mercado de productos de eso, sino al usurero del campo y de la ciudad. Y se establecieron políticas para que la usura no marcara aún más a la gente. Se promovió el cooperativismo, por lo tanto también el ahorro y por lo tanto también el microcrédito. El microcrédito. Banca solidaria. Banca solidaria. A esta gente no le importa un carajo el microcrédito.
ni banca solidaria, ni nada. Son programas para que palidezcan ahí y si no, que desaparezcan. Y todos son cuentos de que el transporte escolar, son 5 guaguas que han puesto, que le cambiaron la pintura y de que eso es transporte escolar. Hay un nivel de deterioro del conjunto que se traduce en una realidad cada vez más preocupante. Por eso ya las revistas comerciales comienzan a decir, pero es que aquí puede haber una explosión social. A pesar de que lleguen, que no turistas, porque una cosa son gente que ingresa al país, otra cosa son los que tienen en sí misma la categoría o pueden ser clasificados correctamente como turistas técnicamente. Una cosa es pasajero. El pasajero no es un turista, es un pasajero. El que viene por razones laborales no es un turista, pero viene. Entonces usted no puede calcularlo en función de pasajero. Una cosa es el turista. De playa, de ciudad, lo que usted quiera, pero turista. Pero nos pintan desde el Banco Central hasta los politicastros dominicanos, nos pintan una realidad que poco tiene que ver. Es como si usted se para frente a un buen espejo. Se ve más nítido todo, más claro. O usted se para frente a un disparate de espejo. Que usted dice, pero ¿y así soy yo? Y esto es así, porque lo que yo estoy viendo en ese espejo no me da un retrato real de la realidad. Eso es lo que yo... Pero bueno, así es. Lo que está ocurriendo es para preocuparse. Y estamos empezando un año en el que además hay, ya se barrunta, se ve allá en la lontananza, en la lejanía, venir la recesión en el mercado internacional. Y si no hemos sabido manejar bien lo que ha habido hasta ahora en materia de problemas económicos internacionales, imagínense ustedes lo que va a pasar, porque estamos acumulando problemas sobre problemas. A la inflación del 21 le acumulamos la inflación del 22, y si a la del 22, a la del 23 le vamos a acumular otra más, pues entonces... Y a la local le agregamos la internacional. Entonces lo que estamos es previendo precisamente lo que ya muchos especialistas y comentaristas y de todos lados dicen, puede haber problemas, porque la gente la está pasando muy, muy dura, por más que usted lo quiera pintar con otros colores. Esa es la realidad. Quédese ahí en Tele Santo Domingo y quédese con nosotros aquí también en Ojalá, nuestras redes sociales, Tele Santo Domingo y Ojalá Multi. Y suscríbase. Y suscríbase a nuestros canales también, claro que sí, pero esperamos. Hasta la próxima. Tele Santo Domingo es cultura. En Tele Santo Domingo somos historia. Tele Santo Domingo, televisión desde el centro del Caribe.